Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio con esta primer plática que me toca el día de hoy. Vamos a platicar de manera básica sobre en este congreso en el que estamos viendo pues muchos temas de refresh. Vamos a hablar sobre la evaluación ecográfica de la trombosis venosa profunda en los miembros inferiores. Yo soy el doctor Gilberto González Gamiño. Para hablar de trombosis venosa profunda es importante recordar los factores de riesgo para que esta condición patológica se desarrolle. Como todos ustedes recuerdan, la triada de Virchow pues sigue vigente en nuestros tiempos a pesar de los años, y esta se sustenta básicamente en los siguientes tres pilares. El primero de ellos es la éstasis o rémora. El segundo, la lesión o daño endotelial. Y la tercera, la hipercoagulabilidad. La combinación de cualquiera de estos tres elementos, la combinación de estas tres condiciones, eh, en la práctica cotidiana, diaria, tiene varios ejemplos. Quizá de los más frecuentes están en relación íntima con las cirugías ortopédicas por eh, cirugías protésicas, ya sea de rodilla o de cadera particularmente. Algunos otros ejemplos más, porque hay una gran cantidad, están relacionados con la edad avanzada, por arriba de 40 años, los traumatismos, las quemaduras, el haber padecido un cuadro previo de trombosis venosa profunda. Las neoplasias guardan un especial, eh, una especial entidad por la hipercoagulabilidad asociada, y tradicionalmente todos nosotros recordamos el uso de los anticonceptivos relacionados con trombosis venosa profunda. Entonces, esto de la cirugía de cadera, de la cirugía protésica de rodilla, de la mano de un sistema venoso que tiene por la sola edad un daño previo, cuando no hay una adecuada profilaxis, trae como resultado que aparezcan ese tipo de entidades, de cuadros que en muchas ocasiones no son tan floridos. De ahí la importancia de hacer diagnóstico diferencial. Es importante recordar que en el caso de la trombosis de un trombo, el trombo podemos eh, decir que está básicamente formado por una malla de fibrina y de plaquetas que engloban a otros elementos de la sangre. Un coágulo, como tal, no hay que olvidarlo, que es una respuesta homeostática, mientras que un trombo es un fenómeno siempre patológico que se aloja en vasos arteriales o en venas o en capilares o en cavidades cardíacas.
También es importante recordar que un coágulo y un trombo se forman de la misma manera. Sin embargo, el coágulo es una respuesta homeostática que tiene un alto valor biológico porque en muchos casos se evita el deceso de un paciente al detener una hemorragia, mientras que la formación de un trombo es un fenómeno siempre patológico. Si queremos ejemplificar esto, podemos decir que inmediatamente después de una lesión del endotelio vascular, el coágulo hemostático se forma sin ocluir el vaso afectado, sin extenderse tampoco al lumen. Además ocurre y se mantiene este coágulo en un tiempo y en un sitio que para posteriormente ser reemplazado por tejido conectivo. Al inicio este coágulo pues inicia, crece y se mantiene hasta un tiempo determinado, mientras que un trombo es un coágulo que se forma en un lugar y en un tiempo equivocado y que pues puede alojarse también en los mismos sitios que acabo de mencionar. Para el caso de los cuadros de trombosis venosa, les mencionaba yo que al inicio que estas manifestaciones pues pueden ser fácilmente, desde el punto de vista clínico, pueden ser confundidas con otras entidades de tal forma que se requieren en muchos casos hacer exámenes adicionales de gabinete o de laboratorio para tratar de evaluar adecuadamente la presencia o no de esta entidad. En el caso de la trombosis venosa profunda, las venas profundas en las extremidades inferiores, por arriba y por debajo de la rodilla, tienen una incidencia diferente. Son más frecuentes los cuadros de trombosis venosa, de trombos venosos profundos en el muslo, y por debajo de la rodilla son menos frecuentes, hasta en un 20%, pero estos que se forman por debajo de la rodilla en la pierna tienen un bajo riesgo de condicionar la complicación más frecuente de la trombosis, de la trombosis venosa profunda, que es un cuadro de embolismo pulmonar. Mientras que en el segmento más proximal, femoral, cercano a la unión safeno-femoral, la posibilidad se incrementa hasta en un 30% de que este cuadro se extienda proximalmente al sector ilíaco y condicione tromboembolismo pulmonar. Entonces es mayor el riesgo, por lo cual es importante estar alertas para instaurar el tratamiento anticoagulante a tiempo, para lo cual eh, el ultrasonido ha venido ganando cada vez un mayor papel protagónico dada su alta sensibilidad y especificidad. Debo de aclarar que este aumento en la sensibilidad y en la especificidad va de la mano de la experiencia del operador, pero también está íntimamente relacionado con el equipamiento. No es lo mismo el tratar de hacer una evaluación integral del sistema venoso con un equipo de gama baja contra uno de alta gama, a un equipo fijo que un equipo portátil. Porque podemos pasar por alto hallazgos muy sutiles en los casos de un
cuadro de trombosis venosa aguda, paciente que no tenga las mejores condiciones desde el punto de vista de su ergonomía. Hablo de un paciente de lo que vemos comúnmente, que esté encamado, que tenga dificultad para movilizarse, que tenga eh, incremento en la superficie corporal, que son los que realmente con los que nos enfrentamos a diario. Entonces, el utilizar el ultrasonido pues cumple varios objetivos. El primero es localizar el sitio y la extensión de la oclusión. El otro es determinar las características del trombo y saber lo más certeramente si es un trombo que está fijo o es un trombo flotante. Si es un trombo firmemente adherido a las paredes, que puede confundirse inclusive con el lumen, o es un trombo que está flotando y que puede embolizar. Y también otro de los objetivos que cumple esta metodología es evaluar la respuesta al tratamiento anticoagulante, de tal suerte que hay dos escenarios: el, el determinar con el ultrasonido la existencia, sí, la extensión, por supuesto, pero también la edad del trombo. Si el trombo está en una fase aguda, es una subaguda o un cuadro de eh, trombosis venosa crónica, que más bien correspondería a un síndrome postrombótico. Y especialmente en esta parte del síndrome postrombótico, el poder en algunos casos determinar si se trata de cambios postrombóticos o de retrombosis, para lo cual es importante estar familiarizados con la botonería, las funciones de las perillas, de tener dentro del equipamiento adecuado, sí, un transductor lineal, pero también en algunos casos, si hay necesidad de explorar segmentos más proximales en la cavidad pélvica, en el abdomen, contar con un transductor convexo, multifrecuencia, que nos permita hacer una evaluación complementaria. Entonces, dentro de los tips que podemos sugerir es el tener presente la posibilidad de ajustar la escala, la frecuencia de repetición de pulso, las ganancias de color, utilizar filtros de paredes bajas, ajustar siempre la caja de color al sitio que estamos explorando y utilizar los recursos con los que contamos. Pasar de un transductor convexo a uno lineal, regresar nuevamente a utilizar un transductor convexo, eh, movilizar al paciente, hacer compresiones suaves, también es importante de recordar. Con respecto a la caja de color, vale la pena considerar que siempre al inicio nosotros seleccionamos el preset adecuado, estamos en un preset venoso, empezamos nuestra exploración a nivel de la ingle y a nivel inguinal, a nivel del muslo proximal, siempre iniciaremos nuestra exploración. Y así continuamos para el sector oblíteo, para el sector de la pierna, en el borde medial y lateral. Pero esta parte del ajuste de la caja de color resulta importante porque en un paciente con edema, en un paciente que tiene, desde el punto de vista de su conformación corporal, pacientes con grandes muslos, que tengan
edema, ya lo mencionaba, que tengan condiciones inherentes a la poca movilidad, al gran volumen, a un volumen corporal importante, bueno, pues las estructuras vasculares pueden estar difuminadas, borradas, entonces eso nos puede dar la falsa idea de que estamos ajustando la caja de color en el sitio adecuado. Entonces, siendo que en muchas ocasiones debemos de hacer eh, movilizaciones suaves del transductor para poder continuar explorando de manera consecutiva el vaso que, que queremos ver, ¿no? Entonces, girar la caja en sentido opuesto a la orientación del vaso, esto es, considerando que mejorará siempre con respecto al coseno del ángulo, entonces obtendremos esto, en lugar de ver esto, podemos ver mejor de esta manera el sector de la confluencia femoral con el sol. ¿Y por qué? Porque si no hacemos este tipo de aclaraciones, bueno, podemos pasar por alto pensando y asegurando que, el cuadro, que se trata de un cuadro de trombosis venosa profunda, que está comprometida el área que estamos explorando, cuando realmente es un falso positivo, pero por nuestra falta de conocimiento al respecto de la optimización, en este caso, de la caja de color. Entonces, ya sabemos, ¿no? Que la confluencia femoral pues, está conformada por la vena femoral profunda, por la vena femoral, y originan a la vena femoral común. Importante también recordar que en el caso de las venas el flujo es espontáneo. Estas son las características que tiene el retorno venoso, es espontáneo, es fásico, incrementa con la inspiración, disminuye con la expiración, se acerca al transductor cuando respiramos profundamente y se aleja, se abren los aparatos valvulares y hay una fase que transcurre por debajo de la línea de base. Entonces a eso nos referimos con fase. Entonces se suspende con valsalva y se incrementa cuando suspendemos esta. Entonces, al inspirar profundamente se suspende, se cierran los aparatos valvulares. Cuando suspendemos esta maniobra de valsalva viene el retorno venoso. Entonces, y también recordar que en el caso particular de los cuadros de trombosis venosa profunda es importante no manipular al paciente, para lo cual las exploraciones deben de efectuarse con compresiones muy suaves, utilizando maniobras provocativas que dan como resultado que el estudio sea lo más fisiológico posible, sin atentar contra la integridad, ¿no? O sea, haciendo compresiones con mucha fuerza de la exploración. De tal suerte que, ¿cuál es el escenario? Pues lo normal es que una, un vaso, una vena normal, bueno, siempre tenemos la ventaja de que viene acompañada de una arteria homónima, que si hacemos una compresión, esta se colapsa, que tiene señal Doppler cuando el vaso está permeable, y si hacemos maniobras eh, eh, para hacer la evaluación, estas maniobras provocativas, no compresión, porque son maniobras que ya no se usan, este esquema que ustedes ven es del libro del doctor Pollack. Preferimos hoy ya no hacer compresión, sino utilizar las maniobras provocativas. Valsalva, dorsiflexión, maniobra de Paraná. Esto es en condiciones normales. Y podemos estar ante un cuadro de trombosis venosa profunda o par parcial o total. Si es parcial, bueno, podremos identificar de acuerdo a la edad del trombo, pues un defecto de llenado intraluminal que puede impedir
ver en su totalidad el lumen, que la compresión esté modificada, que el espectro esté alterado y que haya un defecto de represión dentro del vaso que estamos explorando. Y si la trombosis es total, bueno, el hallazgo fundamental es ausencia de la compresibilidad, distensión del vaso, sin señal cuando interrogamos con Doppler color y incremento en la ecogenicidad del lumen debido a la presencia de el trombo. Entonces, eso es lo que generalmente sucede cuando estamos haciendo este tipo de evaluaciones y que son, cabe mencionar que son exploraciones que ya lo mencionaba al inicio, que inician en la ingle, terminan en el tobillo, es importante evaluar sí el sistema venoso profundo, que es el que ante la sospecha de que esté tomado por el cuadro de trombosis, pero también es importante hacer la evaluación del sistema venoso superficial para corroborar la permeabilidad, por lo tanto, ¿no? Que no haya participación también de venas superficiales, ya sea de los ejes safenos mayor o menor, o también de las tributarias, de las accesorias que pueden eh, identificarse y que por lo tanto, al estar ocluido el sistema venoso profundo, bueno, estas son las vías a través de las cuales está repermeabilizada la extremidad. Entonces, esto es importante de considerar. Aquí apreté algo que no debía haber apretado, pero bueno. Eh, Algunos otros aspectos importantes que vale la pena considerar en este tipo de pacientes es eh, y que es recomendable es familiarizarnos con el aspecto clínico, familiarizarnos con los pretest que generalmente el cirujano vascular y el angiólogo tiene, ¿no? Para hablar exactamente los mismos términos. Nosotros en el consultorio tenemos unos pequeños test de Wells que siempre tratamos de rellenar para también tener un panorama de qué índice de probabilidad tiene del desarrollo dado sus factores de riesgo. Entonces, al, al continuar con la exploración, bueno, debemos de recordar lo que ya vimos en los esquemas, que la compresión está restringida en algunos casos. Lo normal es que haya sin compresión, podamos ver eh, los, los trayectos venosos, que con la compresión se colapse, pero que en las áreas afectadas, por ejemplo, en este segmento a nivel de la pantorrilla, bueno, se hace compresión y pues lejos de verse el efecto que causa la compresibilidad con el transductor, pues esta se mantiene el vaso en el mismo calibre, inclusive puede incrementarse. Entonces, el signo ecográfico de mayor sensibilidad y especificidad es la compresión utilizando el transductor. Entonces, eso es lo que es importante. Entonces, hay que hacer esta compresión de manera muy suave cuando sea necesario, cuando no solamente utilizando las maniobras provocativas. Y hay un sitio en particular que resulta de interés donde estas maniobras pueden ser utilizadas y es a nivel del anillo de los aductores, donde vemos aquí a la arteria femoral superficial y a la vena femoral, precisamente a nivel del anillo de los aductores. No olvidar que es un trayecto largo, más o menos de unos 12 centímetros de longitud. Entonces hacemos retracción de la musculatura tratando de
ver en su totalidad o el mayor segmento posible de este segmento distal de la vena femoral para, ya ustedes recuerdan que al hiato, pues esta estructura se va a convertir en la vena popltea. Entonces, esto es importante. Entonces, el uso de maniobras y evitar una compresión importante, pues es de vital importancia considerarlo. Entonces, si no existe señal, también con Doppler, pues nos habla de que hay un segmento que está totalmente tomado y este segmento puede ser eh, proximal, tercio medio del muslo o cercano en el anillo de los aductores. Estamos hablando del sector femoral o femoropopliteo. Entonces, la presencia de un cuadro de trombosis venosa que esté, que no sea totalmente oclusiva, sino sea parcial, podemos encontrar una señal atípica con Doppler espectral, entonces no esa señal fásica, muestra respuesta inmediata al hacer Valsalva, al pedir al paciente que haga Valsalva y que la suspenda. Bueno, esta señal, pues, no es, no es la que normalmente vemos, porque puede estar tomada en algún segmento de esta parte del sector femoropópliteo. Bueno, las maniobras provocativas, Valsalva, dorsiflexión de los dedos del pie y maniobra de parada. En muchas ocasiones nos preguntan si estos pacientes deben ser explorados en bipedestación. En la medida de lo posible, mientras el paciente no tenga una condición que lo impida, sí. Sí. Y en la práctica diaria lo vemos que la mayor parte de los pacientes, de 10 pacientes, quizá 8 o hasta 9 pueden soportar el decúbito, perdón, la bipedestación, y solamente un porcentaje muy bajo, eh, que va muy de la mano, particularmente de la edad. Nos piden que, no, que lo hagamos acostado o nosotros nos percatamos que el paciente camina con dificultad. Entonces, cuando es así, es mejor hacerlo de pie. ¿Por qué? Porque se distienden más los vasos, porque podemos ver defectos de represión eh, y las características del trombo con una mayor sensibilidad, caracterizar mejor el trombo en toda su extensión, en sus bordes, en su composición. Y cuando no es así, que el paciente no pueda hacerlo, bueno, pues lo hacemos con el paciente recostado. Cuando lo hacemos con el paciente recostado, bueno, en muchos casos, bueno, pues salta a la vista inmediatamente la simetría. Cuando nos involucramos con esto, pues el paciente tiene Homans positivo, se tiene repermeabilizado a través de venas superficiales. Bueno, estas en muchas ocasiones pueden inclusive ser visibles. Puede haber Homans positivos o dolor a nivel de la región poplitea. Ya sabemos que la organización del trombo se va dando de manera progresiva, paulatina, y no solamente es la formación de la oclusión como tal, sino si hay una malla, ya le decía yo, de tejido, de fibrina, una malla importante que comparte con plaquetas que engloban a elementos sanguíneos, pero que esta también a su vez condiciona la eh, proliferación de sustancias, pues es un proceso inflamatorio que al haber este tipo de agresiones que impiden el retorno venoso, las fuerzas de cizallamiento,
dan origen a la producción de sustancias inflamatorias protrombóticas que lo que hacen es extender más el cuadro, de tal suerte que la vena gana calibre, se extiende no solamente longitudinalmente, sino circunferencialmente el cuadro cuando el diagnóstico no es hecho a tiempo y que los factores de riesgo siguen afectando al paciente. Entonces, el calibre de la vena se incrementa, la ecogenicidad en las fases agudas es muy hipoecoico, tan hipoecoico que parecería ser el lumen normal, ¿no? Que para alguien no con mucha experiencia le puede pasar por alto. Tener en consideración que en el sistema venoso profundo es importante considerar en qué condiciones está, porque pues, es la parte por donde está eh, repermeabilizado la extremidad. Hay en, en la parte subaguda podemos encontrar que el trombo se está recanalizando cuando ya está con tratamiento, hay recanalización del lumen del trombo, generalmente. Ahí podemos encontrar irregularidad o engrosamiento de las paredes y algunas colaterales venosas. Y en esta parte de la temporalidad, una trombosis aguda pues va desde días hasta 2 semanas. ¿Qué características tiene el trombo? Pues es un trombo de baja ecogenicidad, que distiende el vaso, que las maniobras provocativas son negativas, no hay respuesta durante la ejecución de estas. El color y el espectro son atípicos, son anormales, no existen, hay circulación colateral, pero no hay retorno venoso a través del sistema venoso profundo. Y el trombo no está adherido firmemente a las paredes, por lo tanto es un trombo que puede desprenderse, las adherencias parietales no, no son muy endebles y por lo tanto el trombo puede flotar o extenderse y viajar por cada vez venas más proximales y de mayor calibre hasta alojarse en la circulación pulmonar. Esto puede llegarse a dar. Entonces, una trombosis venosa aguda, pues vemos esto, ¿no? Estamos aquí a nivel de la pantorrilla, vemos un trombo muy agudo que distiende, muy hipoecoico y que además distiende al vaso, y que además el paciente tiene sensibilidad incrementada en esa área y despertamos dolor a la compresión. Que en una fase subaguda, empezamos a encontrar algunas áreas de bandas ecogénicas, lineales, fibrosas, y eh, que además pueden extenderse a estructuras contiguas, vecinas. No olvidar que el retorno venoso se genera de manera jerárquica, hay comunicación entre las venas axiales de la pierna, con las venas musculares, de las venas musculares con el sector femoral y popliteo. Y un punto importante de evaluar también son las uniones safeno-femoral y safeno-poplitea, porque si hay trombo cercano a la unión safeno-femoral o cercano a la unión safeno-poplitea, cuando éste existe, el trombo puede extenderse también a el sistema venoso superficial. Entonces, aquí hacemos maniobra de compresión. Sin compresión y con compresión vemos que no hay prácticamente modificación y ya lo mencionábamos que es el signo más fiable de trombosis venosa profunda. Sí, nada más que aquí no termina la exploración, ¿no? No terminamos con solamente decir, bueno, sí, no se colapsa, tiene trombosis, sí, pero hay que hacer la caracterización, la evaluación de la totalidad del segmento explorado, qué características tienen las paredes, si está repermeabilizado o no, qué carácter, para familiarizarnos, qué características tienen los espectros en esta área. Y siempre la exploración debe ser primero en escala de grises,
y después utilizando Doppler color, pero ese Doppler color también debe de ser ajustado de acuerdo al área que estamos explorando, poniendo la caja de color en el área que estamos explorando y en ese momento hacer la ejecución de las maniobras provocativas. Aquí otro ejemplo, las venas tibiales posteriores. En muchas ocasiones, cuando la exploración no se hace de manera completa el protocolo, podemos dejar pasar por alto, solamente vemos los segmentos de mayor calibre, ¿no? La vena femoral común, la femoral profunda, la poplitea, pero pasamos por alto las venas musculares, las venas axiales, por ejemplo, las peroneas, las tibiales posteriores, como en este caso. Aquí la arteria tibial posterior es un marcador vascular para la identificación de esta. Sabemos bien que las venas tibiales posteriores se localizan en el compartimento medial y profundo de la pierna, por debajo de la rodilla, y pues miren lo que estamos viendo, ¿no? Venas tibiales posteriores con un cuadro de trombosis venosa en una incidencia en eje corto. Ahora, este es el peroné, igual, nuevamente, qué importancia tienen los marcadores vasculares para la identificación de estos territorios venosos, la arteria tibial posterior y perdón, la arteria peronea y las venas peroneas distendidas, asimétricas, no compresibles, sin retorno. En la fase subaguda, bueno, ya pasados más de 15 días, hay más adherencias, el trombo ya no está, no es tan friable, está más adherido, con dificultad va a poderse desprender, como hay más tejido, ya ha perdido agua, hay más tejido fibroso, está más adherido, hay mayor ecogenicidad, por lo tanto, del trombo, disminuye la distensión venosa si la comparamos con el mismo sector previamente distendido, en la fase muy aguda, cuando era dolorosa, cuando la sola compresión generaba molestia al paciente o el paciente tenía inclusive eh, el área hiperémica enrojecida. Hay recanalización y venas colaterales. En estos cuadros de trombosis subaguda, bueno, si hay mayor ecogenicidad, menor distensión, si es como lo vemos, hay ingreso de fibroblastos, hay eh, algunas modificaciones más notorias a nivel de las paredes, como irregularidad, engrosamiento de las mismas, y ya no se ve tan acentuadamente hipoecoico ese mismo paciente en el sector tibial posterior, pero sí podemos ver de manera sutil algunos datos interesantes, como es la asimetría entre una vena tibial posterior y la otra. Cualquiera pensaría que van a tener la afectación de la misma manera, pues no siempre sucede, ¿no? Después de que el paciente recibe tratamiento, bueno, hay recanalización del vaso, hay ya unas áreas que están repermeabilizadas, pero también podemos identificar en muchos casos reflujo porque hay daño valvular como secuelar y el paciente muestra sí mejoría desde el punto de vista clínico, permeabilización, en este caso periférica del vaso, en algunos casos usando normalmente por debajo de la línea de base. Sin embargo, no es un espectro del todo normal, si cursa por debajo, pero es un espectro amortiguado, plano, no fásico. Lo hacemos en el lado opuesto de la pared de la vena afectada y vemos algo muy similar. Y en el caso de la mal llamada trombosis crónica, que no es más que las secuelas de un cuadro de trombosis venosa, esto es un síndrome postrombótico que pasa después de los 6 meses. Lo que vemos es la cicatriz que dejó
cuadro de trombosis venosa profunda y vemos en muchos casos reflujo, insuficiencia venosa profunda por reflujo. Vemos cordones fibrosos intraluminales, podemos identificar sinequias como que causan defectos de represión al aplicar Doppler color y márgenes estratificados, un lumen apenas reconocible, que con color pues vemos la arteria y pues evidentemente bajas velocidades. Debemos de ajustar la escala, el PRF. Y aquí una pregunta que en ocasiones surge y es, ¿debo de explorar la extremidad opuesta si el cuadro está confinado solamente a una? Y la respuesta es eso, lo va a determinar sin lugar a dudas el aspecto clínico del paciente. Si desde la consulta el angiólogo considera importante el hacer una evaluación bilateral porque el paciente tuvo un cuadro previo de trombosis venosa profunda y ahora debuta con trombosis aguda en la extremidad que no la tuvo, sí es importante hacer una evaluación bilateral para ver en qué condiciones está, porque ya les decía yo al inicio que en muchas ocasiones es difícil discriminar entre síndrome postrombótico y que deja como daño, insuficiencia venosa profunda por reflujo o hay retrombosis. Eso es importante. Entonces, aquí, pues, recordar esto, ¿no? Que en el caso de un cuadro de trombosis venosa profunda, bueno, hay destrucción porque se lisa el aparato valvular y esta destrucción condiciona que al resolverse, pues deje reflujo. Por lo tanto, hay hipertensión venosa, hay claramente incompetencia valvular, reflujo que se añade a la insuficiencia y mayor reflujo. Por lo tanto, entonces el paciente cae en síndrome postrombótico. El paciente debe continuar manejando su tratamiento, sus medidas correctivas, ejercicio, bajar de peso. Eh, y cuando esto no sucede, bueno, el paciente puede recaer, ¿no? Ahora bien, un cuadro de trombosis venosa profunda puede afectar a las venas perforantes. Eh, pues sí, sí puede afectarla, como puede afectar también al sistema venoso superficial. Cuando este se ve afectado, hablo del sistema venoso perforante, eh, puede haber dos tipos de manifestaciones clínicas asociadas. Si las perforantes son perforantes directas, las asociadas, las manifestaciones clínicas son trastornos tróficos. Y si las perforantes afectadas son perforantes indirectas, lo que deja es varices secundarias. Otras alteraciones, bueno, pues puede terminar el paciente en linfedema por fibrosis de la pared y otras alteraciones venosas, ¿sí? Como puede ser lipodermatoesclerosis o fibrosis, que puede afectar inclusive a las articulaciones, particularmente las articulaciones del tobillo, y esto dejar como dificultad para la flexión y la extensión del tobillo, y ante ese escenario de modificación en la movilidad, una movilidad articular restringida, pues se acentúa ante este cuadro de disfunción valvular, insuficiencia venosa profunda, pues más daño y más insuficiencia venosa asociada. En muchas ocasiones se desarrolla insuficiencia venosa superficial en un cuadro de síndrome postrombótico. Bueno, lo normal pues, de una vena es esto, ¿no? Que nosotros podamos identificar el vaso, pero si vemos grosamiento de las paredes, cambios murales, como en este segmento donde se pierde,
donde nuevamente se incrementa el espesor de las paredes, pues sorpresa cuando ponemos el color, que son áreas que están ocupadas por tejido fibroso y solamente está repermeabilizado una parte del mismo. Y en el sistema venoso superficial pues, sucede algo muy parecido. Cuando un cuadro de trombosis venosa profunda se extiende al superficial, pues deja daño, deja éstasis, deja rémora, deja afectación y por lo tanto reflujo. Y una extremidad que se ve afectada tanto en el sistema venoso superficial como en el profundo, bueno, el daño funcional es muy importante. En muchos pacientes la lisis completa del trombo se produce solo en el 20% de los casos. En muchos casos porque el paciente abandona el tratamiento. Un año después de la trombosis venosa profunda, pues muchos pacientes presentan reflujo valvular. En el sistema venoso superficial hasta un 25% y en el profundo puede variar particularmente de acuerdo al área que se vio afectada. Si se afecta más lo femoral y lo popliteo, bueno, en esas partes habrá eh, un mayor porcentaje. Pues, ¿qué importancia tienen las válvulas, no? Porque fragmentan la columna sanguínea de volumen y de presión, dirigen el flujo en un solo sentido. Cuando esta función valvular es correcta, pues coapta, disminuye la presión venosa ambulatoria, abren y cierran de manera normal, pero cuando esto no sucede, bueno, el reflujo que aparece como consecuencia de un cuadro de trombosis venosa profunda puede poner seria, en serios aprietos al sistema venoso, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de llevar a cabo pues, todo el tratamiento anticoagulante y de medidas de compresión que el angiólogo sugiera, porque lejos de coaptar libremente, pero en un escenario donde hay rémora, en muchos otros casos hay destrucción valvular y importante reflujo también asociado al sistema venoso superficial o también al sistema venoso perforante. Eso es muy importante. Entonces, de ahí la importancia de poder hacer este tipo de evaluaciones, siempre considerando de manera integral el sistema venoso. Hasta el 60% de los casos hay un daño valvular permanente y hay reflujo muy importante, reflujo que se cronometra, tiempos de reflujo prolongados mayores de 1000 milisegundos. Utilicemos predominantemente la maniobra de Valsalva cuando buscamos reflujo en sectores proximales y dorsiflexión y paraná por debajo de la rodilla. No olvidar, no olvidar que el sustento para hacer ese tipo de evaluaciones con el paciente de pie es el llamado, la función antigravitatoria de base, que es el base que sustenta la exploración de bipedestación para estos pacientes. Por eso es siempre recomendable hacer estas exploraciones de pie. Aquí rápidamente un caso de de una paciente que acudió por edema de la extremidad izquierda, en una fase puerperal, y esto es lo que encontramos. Esta es la arteria ilíaca, vemos la arteria ilíaca, la vena ilíaca externa ocupada por material ecogénico heterogéneo que distendía el vaso, había algunas áreas de mayor ecogenicidad. Bueno, pues, está todo un síndrome de May-Turner. Eh, También vale la pena recordar que el aspecto clínico del paciente eh, es mandatorio para estar familiarizados con la clasificación de SEAP, donde C0 es sin signos visibles de enfermedad y C6 una úlcera activa en la pierna. Cuando son venosas son el tercio distal de la pierna.
lesiones ulceradas como esta, hipodermatoesclerosis, edema, telangiectasia. Si bien es cierto que puede haber pacientes que tengan un cuadro de trombosis venosa profunda no tan florida, en muchos casos los cuadros son casi asintomáticos y los encontramos en pacientes que acuden con nosotros por insuficiencia venosa. Muchos pacientes, como ya les mencionaba, pues lo que tienen es, miren, la flexión del tobillo en la extremidad derecha y en el izquierdo, pues no lo logra, no lo logra porque tiene estos cambios que le dejó como secuela el síndrome postrombótico, la hipodermatoesclerosis, el eczema, la afectación tan importante que tiene el tejido, los tejidos blandos. Y por lo tanto, es un círculo vicioso que al haber restricción ahí en la movilidad articular, hay falla de la bomba muscular de la pantorrilla y más reflujo. Y por lo tanto, la posibilidad de que un paciente que haya tenido trombosis venosa profunda tenga retrombosis. En la clasificación de SEAP, la E es la etiología, la A la anatomía, la P está en inglés, fisiopatología, y los eh, descriptores para cada uno de ellos están anotados y ustedes están familiarizados con esto. Y sí hay limitaciones del método, se requiere una experiencia de parte del operador. Sí, bien es cierto que es difícil evaluar la vena ilíaca y las venas de la pantorrilla, esto no es imposible. Si lo hacemos con el paciente de pie, se distienden las venas de la pantorrilla, tanto las venas musculares como las axiales, tibiales y peroneas, y al evaluar la vena ilíaca externa y en algunos casos de oclusión por un cuadro no de trombosis venosa, sino de obstrucción al retorno venoso generado por lesiones tumorales a nivel abdominal o a nivel pélvico, las exploraciones intracavitarias vaginales, en el caso de una mujer, pueden ser una opción importante a considerar. Es importante, sí, que nos valgamos del ultrasonido para diferenciar las trombosis venosas agudas de una aguda recurrente, de una trombosis, de un síndrome postrombótico. El edema de los miembros inferiores siempre será importante hacer la evaluación para tratar de identificar si es el origen venoso la causa del edema de la extremidad. Y ante la sospecha, bueno, este es en este esquema lo que vemos es qué es lo que haríamos, ¿no? O sea, la sospecha de trombosis venosa profunda se categoriza en el test de Well. Si tiene alto riesgo, llevamos al paciente a ecodoppler, se hace el diagnóstico y se instaura el tratamiento. Si el ecodoppler es negativo, a pesar de que el paciente tiene alto riesgo, se hace el ecodoppler y este es negativo, el tratamiento anticoagulante puede, porque tiene alto riesgo, se inicia. Y si después de una semana se repite el ecodoppler y este es negativo, se descontinúa el tratamiento. Si tiene, se categoriza como una probabilidad mediana, pues es lo mismo. Pero si tiene riesgo bajo, hacemos dímero D. Si este es alto, lo llevamos a ecodoppler. Si es bajo, se descarta la trombosis venosa. El dímero D, como sabemos, es un producto de la degradación de la fibrina, se hace una determinación a través del método de ELISA y alcanza valores positivos cuando se eleva más de 500 nanogramos por mililitro, tiene una alta sensibilidad, casi cercana al 100% para trombosis venosa. Ya sabemos, recordamos que el signo más fiable pues, es la ausencia de la compresibilidad del vaso. La complicación más temida de trombosis venosa profunda pues es el embolismo pulmonar, la obstrucción parcial o completa de una o varios segmentos de las arterias pulmonares como consecuencia de la migración embólica de un coágulo formado siempre en las extremidades inferiores. La tromboembolia pulmonar es una complicación frecuente en cirugías electivas que no llevan una
adecuada profilaxis cuando el paciente tenía factores de riesgo. Es la causa más frecuente de muertes hospitalarias prevenibles. Se presenta de manera silenciosa. El paciente casi pone un pie fuera del hospital y después parecería que un enigma de cuál fue la causa de la muerte o dentro de su estancia hospitalaria el paciente tiene una alta morbilidad, su incidencia va de 60 a 70 casos por 100.000 habitantes y algo importante de recordar, un 50% no se diagnostica y un porcentaje mayor no se implementan medidas profilácticas. Eso. Si no se piensa en trombosis, en tromboembolia pulmonar, por lo tanto, pues, no se previene la insuficiencia cardíaca derecha, pues en muchos de estos pacientes es la causa de, de este tipo de cuadros. Y ante la, ante la presencia de esto, pues hay un aumento de la poscarga, dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia de la válvula tricuspidia, un incremento en la tensión de la pared del ventrículo derecho, inflamación del miocardio, isquemia del ventrículo derecho, una contractilidad disminuida, un gasto cardíaco que cae, la precarga, bajos niveles de CO y una perfusión coronaria del ventrículo derecho también por debajo. Eso trae al paciente a la muerte. La radiografía de tórax puede mostrar algunos signos que pueden sugerir. En mucho tiempo fue el método con el que se contaba, pero los signos son muy, muy inespecíficos, como la presencia de un derrame pleural, abombamiento del cono de la arteria pulmonar, oligoemia, algunas atelectasias, sugerían que el paciente podía tener tromboembolismo. Sin embargo, afortunadamente hoy contamos con la tomografía de tórax multicorte que pues, se hace de manera muy rápida y que pone en evidencia los defectos de represión dentro de las arterias pulmonares. Es el examen con mayor rendimiento, con una sensibilidad de 83% y especificidad de 96%, por lo que se considera como el examen de referencia para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Y gracias a la posibilidad que tienen estos softwares de hacer reconstrucciones, bueno, podemos hacer inclusive reconstrucciones, mediciones, determinar con exactitud la localización de estos émbolos que viajaron de las extremidades inferiores. Dicho lo anterior, bueno, pues podemos decir que el ultrasonido Doppler es el método de elección para efectuar el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Sí, que tiene una mayor sensibilidad entre más el calibre del vaso, sí, pero la recomendación es que los hagamos estas exploraciones, las realicemos con el paciente de pie, porque tiene pocas limitaciones y una alta confiabilidad y permite el diagnóstico diferencial, como lo vamos a ver, con otras entidades que pueden simular terapia. De eso vamos a hablar en la siguiente charla. Ya para terminar, es un paciente de 28 años de edad, con antecedentes de un cuadro de trombosis venosa profunda. Ese es un antecedente importante, más o menos hacia un año. Inicia antes de llegar con nosotros, con dolor y tumefacción, un dímero de 920. Entonces aquí lo vemos. Estas son las imágenes. Un material ecogénico que distiende el vaso. Condiciona defecto de represión. Al evaluar el abdomen, la arteria, vean, la vena cava,
también tiene un defecto. Distendida la cava, ocupada, heterogénea. Lo llevamos a tomografía y aquí claramente vemos el defecto dentro de la vena cava. Lo que platicábamos, pues también la tomografía multicorte, en este caso abdominal, y la reconstrucción de la cava, pues nos permite la evaluación de toda su extensión y de manera complementaria, pues cortes a nivel del tórax. Paciente con tromboembolismo pulmonar, con trombosis de la vena cava, que se origina de un cuadro de trombosis venosa profunda. El ultrasonido tiene una alta sensibilidad y especificidad, eso no hay duda. Sin embargo, es un método operador dependiente, que comparado con otras metodologías es de bajo costo, es fácilmente reproducible, que es accesible, no invasivo, y la orientación, el consejo es efectuamos estos pacientes de pie y usemos maniobras provocativas. Muchas gracias por su atención.